Saludo con mucho aprecio, como siempre, a Luis Miguel González, director general editorial de este periódico, el periódico El Economista. Luis Miguel, estábamos comentando una nota que tú tienes destacada en tu portal, el portal del diario El Economista, en donde estás, manejando, en el sentido de que Estados Unidos está dejando a un lado a Canadá con tal de encontrar un acuerdo pronto con México. ¿Podrías profundizar un poco en este asunto? Creo que es un tema relevante. Hola, Pepe, buenas tardes. Lo primero, nos llama la atención en el periódico que lo que se había manejado como un posible escenario está convirtiéndose en una realidad. Y es, Estados Unidos decidió que es mucho más productivo una bilateral con México, avanzar en el contexto del Tratado de Libre Comercio con México hasta el punto de casi llegar a un acuerdo y solo después pasar a hablar con Canadá. No es nuevo porque el propio secretario Guajardo había comentado que, por ejemplo, en mayo citaban al equipo mexicano y al equipo canadiense en Washington, pero nunca se juntaban los tres al mismo tiempo. Había reuniones primero con México y luego con Canadá o viceversa. ¿Cuál es la novedad o por qué es tan relevante que esté ocurriendo ahorita? Aparentemente hay una velocidad mayor en las negociaciones y lo que está encontrando el equipo de Estados Unidos en México es una actitud más productiva, más constructiva, más receptiva para avanzar que Canadá. De plano, esta semana, Canadá, mejor dicho, la canciller de Canadá, que es quien negocia el Tratado de Libre Comercio por ellos, ni siquiera está en Washington. No está previsto que vaya para las reuniones que empezarán el jueves, ya con los ministros. Simplemente estará Ildefonso Guajardo y Robert Lighthizer. Chrystia Freeland está anunciada para estar en otro lado. Lo hemos comentado contigo. Si eso le da o le quita capacidad de negociación a México, para mí es la gran pregunta. ¿Es más productivo para México, desde la lógica mexicana, quedarse a solas con el equipo de Estados Unidos? Pues, ahora sí, hasta no ver qué se está negociando y qué se está concretando, no podremos decirlo. Bueno, hay un asunto bien interesante que el periódico National Post revela en relación con esto que tú estás comentando. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, ha explicado que Robert Lighthizer, el negociador estadounidense, se está enfocando en las negociaciones con México y que no está interesado en comprometerse todavía con Canadá por el momento. Las fuentes piden no ser nombradas, dicen que la información es privada y en fin, pero va en el sentido de que Estados Unidos está momentáneamente bloqueando a Canadá, negociando con México y luego ya veremos. Sí, todavía sigue, y es importante tenerlo en mente, todavía sigue siendo un acuerdo trilateral. No es que vaya a haber un bilateral con México y que Canadá esté fuera. Es, si me permite la expresión, es un truco de negociador más que un cambio en la naturaleza del tratado. Sí, porque México ha insistido, el presidente de la República, el propio canciller con la visita de Chrystia Freeland la semana pasada, el presidente electo López Obrador, han insistido en un acuerdo trilateral. Trilateral es de 3, no de 2. Sí, ¿por qué? ¿Dónde creo que puede estar toda la diferencia? La agenda de temas en las que México y Estados Unidos tendrían que ponerse de acuerdo es más, digamos, literalmente hay más esquinas que lijar entre México y Estados Unidos que entre Estados Unidos y Canadá. Nada más para recordar algunos de los puntos que hemos platicado: reglas de origen en el sector automotriz, capítulo laboral. La cláusula sunset, es decir, la cláusula que permitiría revisar el TLC como quede cada 5 años. Totalmente. Es bueno para México que Canadá no esté. Yo diría que es bueno que a México lo tengan en la mesa. Creo que para muchas cosas, lo hemos comentado en este espacio,
México necesita que siga siendo trilateral, porque como quiera, la agenda de México y Canadá frente a un país del tamaño de Estados Unidos, siempre va a tener más puntos de encuentro México con Canadá que México solito con Estados Unidos. Pues seguiremos comentándolo, Luis Miguel González. Esto ya está a punto de cocerse, este arroz. Vamos a ver para dónde deriva y cómo queda la trilateralidad. Porque entiendo que desde el punto de vista comercial el amor es cosa de 3 y no de 2. Pero en fin, lo dejamos ahí y lo platicamos luego. Felices los 3. Felices los 3 al fin. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo, que te vaya bien. Igualmente, un abrazo.